Ustedes se han preguntado si en la actualidad todos los datos y la información que encontramos en internet pueden ser usados por un lado o por el otro del espectro político con el objetivo de adelantar sus agendas particulares, y si todas las personas recibimos diferente información debido a los algoritmos, ¿puede existir la verdad? En el video de hoy exploraremos esta pregunta junto con las consecuencias que podría tener para la toma de decisiones políticas dentro de nuestras sociedades, a través de la reflexión del filósofo Byung-Chul Han en su libro Infocracia. Bienvenidos y bienvenidas al Diván Sociológico. Algo muy curioso pasó mientras estaba haciendo el guión para este video. Les voy a compartir una captura de pantalla de un ejercicio que hice en una herramienta de inteligencia artificial de Google llamada NotebookLM. Es una herramienta que funciona como un cuaderno virtual a la cual ustedes le pueden dar diferentes fuentes, ya sea artículos en PDF, libros, audios, videos, cualquier tipo de información que ustedes tengan. Cuando le damos esta información, la inteligencia artificial nos puede hacer muchas cosas, por ejemplo resúmenes, un mapa mental, líneas del tiempo, incluso resúmenes en audio. En este ejercicio lo que yo hice fue darle mi guión para este video, cual pueden ver en la columna de la izquierda. Automáticamente esta herramienta me da un resumen de lo que yo hice, e incluso le pedí que me diera un título tentativo para este guión, a lo que la herramienta me dio el título de El dataísmo, el fin de la democracia discursiva. Es muy interesante el título. Podemos darle, por ejemplo, una serie de artículos en PDF e incluso podemos preguntarle acerca de temáticas en específico. Si quieren usar la herramienta pueden ir a esta dirección que les pondré en la descripción del video. Una de las cosas más interesantes que puede hacer esta herramienta es un resumen en formato de audio. Aquí les voy a reproducir un clip para que vean de lo que es capaz. Bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en las ideas de Byung-Chul Han sobre infocracia y dataísmo. La idea es explorar cómo él ve que la era digital está, reconfigurando nuestra sociedad y la democracia. Vamos a ver algunos puntos clave de su pensamiento. Suena muy interesante. Y el punto de partida es una paradoja fascinante, ¿no? ¿Somos más libres o estamos, más...? No solamente te hace un resumen acerca del texto que le das, sino que te hace un resumen en formato de podcast, en el que están hablando dos personas que incluso hablan con acentos, entonaciones, preguntas. Puede acercar a lo que escuchamos en un podcast hecho por seres humanos, ¿no? Este ejercicio me llevó a profundizar en esta pregunta de qué es la verdad en la actualidad. Si todos podemos usar la inteligencia artificial generativa para generar información, textos, correos, mensajes, artículos, guiones para videos e incluso videos en sí mismos, ¿qué es la verdad? Y sobre todo nos interesa pensar en cuáles son las implicaciones para los regímenes políticos, para la democracia y de cómo los ciudadanos y las ciudadanas pueden llegar a decisiones colectivas a través del debate racional. Ya hemos hablado en el diván sociológico sobre el régimen democrático y qué es, pero aquí va una pequeña recapitulación. De manera muy básica, la democracia implica cómo los ciudadanos llegan a decisiones colectivas a través del debate racional. Para llegar a la toma de ellas, este tipo de régimen político supone que todos los ciudadanos estaremos informados sobre los temas de interés público que nos importan a todos y todas. Después de este debate y de tomar las decisiones, las personas votan por representantes que, en teoría, las implementarán a través de políticas y acciones. En la actualidad y siempre, el concepto de la democracia ha sido muy criticado debido a que supone que todos los ciudadanos y ciudadanas vamos a estar informados. Esto ya es un problema en sí mismo, que hemos tocado en otros divanes sociológicos. Pero sumada a esta problemática, la información y el internet está compuesta por diferentes compañías Google, Apple, ChatGPT, etc., cuyo principal objetivo es la generación de ganancias y por lo tanto generan algoritmos cuyo objetivo es mantenernos pegados a nuestros teléfonos consumiendo contenido. Los algoritmos o los cálculos sobre qué contenido o anuncios tienen más probabilidades de interesarnos deciden qué es lo que se nos muestra en las plataformas sociales, basándose en nuestro historial de internet o en lo que consumimos constantemente de contenido. Por ejemplo, la página principal de YouTube para una persona no será la misma que para otra persona. La pregunta que me surgió aquí y que surge a varios pensadores, incluyendo a este filósofo, es la pregunta que platicamos al inicio del video. Si, por ejemplo, las cifras de homicidios en México son usadas tanto por el gobierno como la oposición para definir sus argumentos, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la interpretación que vale más? Y más allá de eso, ¿existe una verdad? ¿Podemos generar un mundo en común el que todos y todas interpretamos de la misma manera? ¿Y cómo podemos debatir del mismo tema si
si estamos hablando de mundos e informaciones diferentes. La polarización es una consecuencia de esta dinámica. Debido a que yo recibo la información que los algoritmos deciden que me va a gustar, a interesar o que va a confirmar el punto de vista que yo tengo, no somos capaces, ni siquiera podemos porque todo el contenido se nos da a cucharadas, de voltear a ver el otro lado del espectro político. Para Byung-Chul Han, lo importante de esto no solamente es hablar de la polarización y de cómo genera puntos de vista diametralmente opuestos, sino reflexionar sobre cómo podemos construir un mundo en común cuando los supuestos de la democracia han sido evaporados en lo que él llama la infocracia. Es importante mencionar que este filósofo puede ser considerado como un filósofo posmoderno, lo cual va a tener implicaciones de cómo piensa y ve el mundo. En una definición básica, la posmodernidad es un movimiento que nació en la arquitectura y que poco a poco fue entrando en otros ámbitos culturales, en las ciencias sociales y la filosofía. Si la modernidad se trataba de cómo estructuras sociales e institucionales como el Estado, la familia, la propiedad, la iglesia, etc., formaron el mundo como lo conocíamos, la razón y el método científico definían la forma en la que conocíamos al mundo. La posmodernidad creía que estas instituciones se desvanecieron en algún punto de la historia. La idea de la razón y el pensamiento científico surgió durante la Ilustración y definió un método muy específico para ver cómo la ciencia conocía el mundo a través de ciertos pasos y la comprobación o la negación de hipótesis que generaban conocimiento. Pero para los filósofos postmodernos, todo esto cambió radicalmente durante el siglo XX. La concepción de la verdad basada en la ciencia y en la construcción del conocimiento ya no es posible debido a que las diferentes creencias e ideologías hacen casi imposible la construcción de una verdad objetiva y única. La verdad es relativa, depende del punto de vista desde el cual se ha visto el mundo. Byung-Chul Han realiza una reflexión que nos lleva a pensar que estas instituciones sociopolíticas han desaparecido debido al cambio tecnológico, social y cultural de nuestra época. Si la democracia estaba basada en la formación de un conocimiento lento, reflexivo y profundo, para él la infocracia está basada en la viralidad de la información en las redes. Entre ambas etapas de la democracia existió la telecracia, la cual basaba en los medios de comunicación masiva, principalmente la televisión y el radio, y en la imagen de los candidatos más que en sus propuestas. Este cambio en las formas en que las personas tomamos las decisiones políticas a través de los regímenes que él llama infocracia, telecracia, democracia, etc., es sumamente importante porque responden a diferentes medios y a diferentes temporalidades. Él pone un ejemplo que ya hemos escuchado en otros lugares, de cómo los debates presidenciales de Abraham Lincoln y JF Kennedy fueron muy diferentes en duración y en tiempo. Se habla de que el debate presidencial de Abraham Lincoln, tan solo en la introducción del debate tardaron unas 3 horas en presentarse cada uno de los candidatos. Por otro lado, la elección entre Kennedy y Nixon estuvo basada mucho más en su apariencia y en su imagen que en otra cosa. El debate fue televisado, el medio cambió y la temporalidad con él. El debate de Nixon versus Kennedy duró mucho menos tiempo. Para el filósofo, a diferencia de la telecracia, en la infocracia ya ni siquiera importa la imagen del político, sino lo que importa es la viralidad del mismo. Ya no importan los argumentos, los debates, sus ideas políticas, sino lo que importa es qué tantas visualizaciones y qué tantas likes tiene dentro del internet. Pero esto nos regresa a la pregunta que habíamos hecho desde el inicio de este video. Si cada uno de nosotros, debido a los algoritmos, recibe información diferente, ¿cómo podemos ponernos de acuerdo en temas en común? ¿Cómo podemos votar de una manera informada si todos recibimos cosas muy diferentes? Esto lo hemos visto muchísimo en nuestras sociedades actuales. Yo les voy a poner el caso de México, pero piensen en sus países. Si tenemos familia, amigos, vecinos, conocidos, colaboradores de trabajo que piensan de manera diferente a nosotros, probablemente estén viendo en sus redes sociales una información muy diferente de la que nosotros estamos viendo. Esto ha conseguido que cada vez las discusiones entre las personas sean mucho más difíciles porque ya no podemos llegar a puntos en común. Ustedes piensen en cualquier conversación sobre política que han tenido con otras personas. Para el filósofo, pareciera que ya no es posible llegar a puntos en común en ninguno de estos temas. Una de estas causas no solo son los medios que han cambiado del periódico, de los libros a la televisión y luego el internet, sino como les comenté anteriormente, se trata también de la temporalidad en la que procesamos esta información. El filósofo nos hace recordar cómo antes la información llegaba poco a poco a través de los periódicos y los libros. Los debates racionales se hacían de acuerdo a la información que obteníamos de manera tranquila y en una temporalidad de tiempo mucho más larga. Los ciudadanos tenían el tiempo para repensar, debatir y reflexionar acerca de sus decisiones colectivas. Durante la telecracia, durante la época de los medios masivos como la televisión o el radio, esta información era muchísimo más accesible, pero las personas teníamos mucho menos tiempo de procesar toda esta información. En los tiempos actuales, la información se ha convertido en una etapa de doble filo. Si antes teníamos unas semanas para ver los debates políticos, por ejemplo, ahora tenemos tan solo unos minutos para ver todo el contenido y toda la información que nos llueve a través
través del internet para tomar una decisión. Y regresemos a uno de los puntos más importantes, que no solo es que tenemos enormes cantidades de información para procesar como individuos, sino que cada individuo recibe información diferente. Es entonces cuando el filósofo nos dice, uno de los problemas a consecuencia de este cambio en la temporalidad de la información es que el internet ya no genera discursos o ideas totalizantes que intenten explicar el mundo, sino que genera opiniones fracturadas de un todo. Las decisiones ya no se toman desde un punto de vista racional, en el que cada persona se informe y piense sobre los temas de interés público, sino que cada uno de nosotros ve únicamente lo que nos arrojan los algoritmos y decidimos por quién votar de manera emocional. Para Han, la velocidad de la información no permite que se generen discursos racionales, formas de entender y de discutir un mundo común entre todos y todas. Para él, la comunidad política está fragmentada y ya nadie se escucha entre sí. Si solo recibimos temas afines a nuestra manera de pensar, ¿cómo podríamos escuchar al que piensa diferente a nosotros? Uno de los problemas principales para el filósofo es la disrupción del espacio público, es decir, el espacio donde todos discutimos de temas en común, ya que ya no existen los temas en común. Porque si solo recibimos información que esté de acuerdo a nuestra manera de pensar, ¿cómo es posible que podríamos escuchar o leer al que piensa diferente de nosotros? Ustedes piensan en sus redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook. Si solo recibimos información que nos gusta, que los algoritmos van a definir qué es lo que vamos a consumir más, porque está más cercano a nuestro espectro político, a nuestras ideologías o a nuestra manera de pensar, ¿cómo sería posible que escucháramos al otro lado del espectro político si las plataformas del internet no nos lo están mostrando? El elegir hacer caso de noticias falsas o de teorías de la conspiración no es gratuito. Si los discursos racionales basados en la ciencia y en el escuchar a los otros ya no existen, queremos consumir información que nos haga más fácil la interpretación del mundo. Queremos pensar que existen fuerzas que controlan la vida social y que eso nos dibuja una historia coherente de cómo funciona el mundo. Preferimos basarnos en datos y números que confirman nuestra opinión a cuestionar y reflexionar de manera lenta el conocimiento de los libros o proveniente del debate con las personas que piensan diferente a nosotros. Aquí el filósofo utiliza el concepto de tribus para definir a todos estos grupos que se van formando en internet. Se trata de tribus de intereses que están basadas en personas que comparten esos intereses, que basan la generación y el consumo de la información más en la emoción que en la razón. La verdad se deja de lado porque ya no importa. Lo que importa es construir un mundo individual que tenga sentido solo para mí, de acuerdo a este filósofo. Y eso es un problema porque ya no podemos escuchar ni generar empatía frente a los otros. Pareciera que para Han ya no hay alternativa. La polarización y las redes sociales han ganado la batalla. Lo único que queda es pelearnos y gritarnos desde una tribu a otra pensando que no tienen la razón. Le lanzamos datos para confirmar nuestras ideas. Mientras que esos datos confirmen mi opinión, no importa si son verdad o no. El libro Infocracia de este filósofo surcoreano es muy interesante, es un ensayo, es muy fácil de leer y es muy entretenido, y nos invita a reflexionar sobre un tema fundamental hoy en día. ¿Existe la verdad y cómo podemos generar decisiones colectivas en común si cada quien existe con su propia verdad? Para mí es una reflexión interesante y necesaria, pero por su carácter de posmoderno no nos trae ninguna respuesta sobre los regímenes políticos actuales y sobre cómo las personas podemos ponernos de acuerdo en común sobre temas que nos importan a todos. La tribalización de la sociedad pareciera que solo nos deja en un mundo en el que grita más fuerte tendrá la razón. Ya no hay lugar para las decisiones racionales. Si bien es cierto que la polarización ha hecho mucho más difícil la discusión entre las personas, también es cierto que es posible comunicarnos entre unos y otros. También es cierto que dentro de los debates con personas reales de carne y hueso, no solo las del internet, podemos llegar a hablar de una manera crítica y civilizada. Fuera de todo el ruido de información y datos que hay en el internet, existe un mundo en el que podemos generar lo público con los otros, escucharlos y llegar a puntos de encuentro. Parte de esta respuesta recae en nosotros mismos. Si en lugar de creernos todo lo que vemos en internet, en YouTube, en Instagram, en Twitter, etc., nosotros nos tomamos nuestro papel y nuestra obligación como ciudadanos de manera seria, más allá de repetir los argumentos y los datos que vemos en internet, leemos, nos informamos, vemos las noticias, discutimos con otros, escuchamos a las personas que se han formado y estudiado por años sobre estos temas, yo creo, tal vez es un punto de vista un poco ingenuo, pero creo que todavía es posible caminar hacia algo que llamemos la verdad. El problema es que existe todo este ruido e información que está en el internet que a veces no nos deja ni siquiera pensar y reflexionar de manera crítica acerca de todas las cosas que nos importan. El caminar hacia este punto que llamemos la verdad nos llevaría por una ruta difícil, dejando de lado nuestros supuestos ideológicos y nuestras esquinas dogmáticas. Para mí la verdad está allá afuera. Solo es una cuestión de que dejemos todas estas ideologías y discursos que vemos a través de los algoritmos de internet y que nos informemos de una manera un poco más responsable. Y esto también implica el ver qué están diciendo
diciendo los otros? ¿Por qué lo están diciendo? ¿De dónde están sacando su información? ¿Cómo están interpretando los datos? Triangular la información de lo que ya hemos hablado en otros momentos. Buscar datos por nosotros mismos y no solo creernos los que nos dicen en un canal aleatorio en YouTube. Podemos entrar a estos debates políticos con nuestra opinión, pensando que nosotros tenemos la verdad. Está bien. Así somos todos los individuos. Pero sobre todo, es súper importante que cuestionemos nuestras propias ideas y escuchemos a los otros. Y cuando escuchamos algo con lo que no estamos de acuerdo, preguntarnos, ¿por qué hay tanta diferencia y tanta distancia entre nuestras opiniones? ¿De verdad estoy en lo correcto? Esta es una de las cosas más difíciles de hacer en la vida, pensar que podemos estar equivocados. Pero es necesario si queremos escuchar a los otros y generar un mundo en el que podamos convivir todos, discutir de los temas que nos interesan y llegar a decisiones colectivas. ¿Ustedes qué piensan, amigos? ¿Creen que existe la verdad en la actualidad? ¿Creen que ya todo es relativo, que ya todo está definido por los algoritmos en el internet? ¿Cómo se les han hecho las discusiones entre sus compañeros, familiares, pareja? Cada vez son más difíciles, pueden platicar de política sin enojarse, que también se vale enojarse. Pongan su opinión en los comentarios y discutamos sobre este concepto de la verdad. En este video, más que respuestas, yo quería invitarlos a reflexionar sobre este tema que es muy importante, a que tal vez acerquen este texto de Byung-Chul Han, Infocracia, y discutan con todos nosotros la relevancia de estos temas en la actualidad. Muchas gracias y nos vemos en el próximo Diván Sociológico.